Muy bien, estimados estudiantes, vamos ahora con esta situación problemática. Dice, un fabricante de skate considera que el costo en dólares de hacer X skateboards está dado por, ¿no? El costo de hacer X skateboards está dado por el siguiente modelo, que es X al cuadrado menos 24X más 244. Identificamos y nos damos cuenta que se trata precisamente de un modelo cuadrático. Entonces haremos uso de la función cuadrática para poder responder a los siguientes ítems. Entonces el primer ítem dice lo siguiente: ¿cuántos monopatines se deben hacer diariamente para minimizar el costo de producción? ¿Cuál es el costo mínimo? ¿Cuál es ese costo mínimo? Y la siguiente pregunta dice: ¿cuál es el costo si no se hacen monopatines en un día? Muy bien, entonces vamos a darle solución a este problema. ¿Ok? Vamos a darle ahí solución al primer ítem, al ítem A. Entonces nos dicen lo siguiente: ¿cuántos monopatines se deben hacer diariamente para minimizar el costo de producción? Minimizar, el costo sea mínimo. Primero vamos a identificar cada uno de los coeficientes de los términos del modelo cuadrático y nos damos cuenta que el primer coeficiente del término cuadrático es a igual 1, ¿no es cierto? Ese término, o ese coeficiente, mejor dicho, nos va a indicar si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Recordemos en este caso, como la parábola es 1, es mayor que 0, va a ser una parábola que se abre hacia arriba. O sea, va a ser una cara feliz, ¿no es cierto? Entonces, va a tener un mínimo. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Si hacemos un pequeño bosquejo, es lo siguiente. Hacemos un pequeño bosquejo sobre la tentativa de la gráfica. Como a es igual a 1, la parábola se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba, ¿no? Hacemos un pequeño bosquejo sobre esto y tenemos lo siguiente. El eje Y sería el costo y el eje X sería el número de skateboards. Entonces, queremos saber cuántos monopatines minimizan ese costo. Y eso precisamente se va a ubicar en el eje de simetría. Para ello tenemos que sacar cada uno de los coeficientes, como ya hemos visto. Esto nos indica cómo es la abertura, en este caso del modelo cuadrático. Sigamos entonces identificando los términos, ¿no? Muy bien. B en este caso es igual a menos 24, el coeficiente del término lineal, ¿no? Con todo el signo. Y finalmente, y C en este caso sería igual a 244. Ya tenemos todos los coeficientes de ese modelo cuadrático. Ahora sí podemos dar solución y, como expliqué hace un momento, nos damos cuenta que los monopatines que minimizan el costo se va a encontrar en el eje de simetría. ¿Y cómo se halla ese eje de simetría? Ese eje de simetría se calcula como menos b sobre 2a. Entonces, como ya tenemos el valor, en este caso, de b, tenemos lo siguiente: menos de la fórmula y b, que es menos 24, lo cual va a darnos 24, ¿no es cierto? Y dividido, en este caso, por dos veces el valor de a, que es 1, ¿no? El valor de a, que es 1, y eso nos queda prácticamente 12, ¿no? 12. Entonces, la respuesta acá es 12 skateboards, ¿no? 12 skateboards, ¿no? Bien, entonces, ya tenemos la respuesta. Recordemos que este 24, algunos me podrán decir, pero acá es menos, pero recordemos que menos por menos es más, ¿no? Al dividir entre 2, quedan 12 skateboards. ¿Qué significa? Que esos 12, si colocamos acá en la gráfica, esos 12 monopatines son los que van a minimizar los costos de producción. Y para saber, como el ítem B nos dice cuál es ese costo mínimo, como ya tenemos cuántos skateboards minimizan el costo de producción, simplemente reemplazamos este 12 para poder hallar su pareja, ¿no? Para poder hallar el valor de Y, en este caso, que sería el costo. Entonces vamos dándole solución a la parte B y sería lo siguiente, ¿no? Simplemente reemplazamos en la función costo el valor de 12, por lo cual nos queda lo siguiente: 12 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Simplemente
aquí sería lo siguiente, ¿no? El valor de 12 elevado al cuadrado menos 24 por 12, ¿no? 24 por 12 y más 244. Muy bien, entonces simplemente tenemos que resolver esto, y al resolver esto nos queda ese costo mínimo, ¿no? Ese costo mínimo. Entonces, el costo de mínimo sería 144, desarrollamos acá. Y ahora multiplicamos 24 por 12, ¿no? Serían 288, ¿no? 288 y sumamos con 244. Muy bien, entonces sigamos resolviendo ese valor del costo mínimo y ahora simplemente nos queda sumar y restar, ¿no? Si tenemos acá, nos queda menos 144, lo cual nos queda simplemente 100, ¿no? En este caso serían $100, ¿no? Ese costo mínimo, el costo mínimo, los costos mínimos de producir, en ese caso 12 skateboards, hacen que minimicen los costos. Eso sería $100, ¿no? Finalmente, la parte C nos dice lo siguiente: ¿cuál es el costo si no se hacen monopatines en un día? Si no se hacen monopatines en un día, quiere decir que X es 0. Prácticamente nos están hablando de la intersección con el eje Y. De la intersección con el eje Y. En pocas palabras, nos están pidiendo esta partecita de acá, ¿no? Esta partecita de acá. Muy bien, entonces simplemente respondemos a lo siguiente, ¿no? Cuando X es 0, simplemente es el término independiente. Recordemos que el término independiente es la intersección con el eje Y, ¿no? Entonces, simplemente sería 244. $244 si no se hacen monopatines. Si no se hacen monopatines, quiere decir que hay un costo de producción que le demanda a la empresa, en este caso de $244, ¿no? Ya sea por mantenimiento de equipos,